Bolaines Ministries presenta El Mundo Actual. El mundo actual, en una espiral de crisis. Este es un programa de temas y debates sobre la crisis en el mundo, político, económico y militar, crisis religiosa y un profundo análisis sobre los grandes acontecimientos apocalípticos. A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros en los próximos minutos de este programa, en compañía del escatólogo Dr. Antonio Bolaines. Es ya por demás que las llame por su nombre, porque ahora ningún hombre las quisiera oír nombrar. Por eso a mí no me den fusiles, no me den medallas, que lo mío es el amor. No me den un rifle. Buenas tardes, bienvenidos al programa El Mundo Actual. Ya tenemos conectado al doctor Antonio Bolaines para que exprese sus saludos a la audiencia en estos momentos, y enseguida vamos a tener ya la conexión con el embajador desde Israel. Adelante, doctor Bolaines. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes para toda nuestra audiencia en todo el área metropolitana de Washington, D.C., y también para toda la audiencia en los Estados Unidos donde nos sintonizan, en especial a toda la audiencia que nos está escuchando, sobre todo audiencia no solamente de todo Latinoamérica, sino también colombiana, porque vamos a tener un programa muy especial ahora, en estos momentos, ya en línea, en este programa de hoy, llamado Israel bajo fuego. Pero rápidamente déjeme compartir una palabra rapidísimo, hacia vuelo de pájaro, por nuestro invitado que tenemos en este día muy especial. Dice: envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpago y los destruyó. Esa es la palabra que estamos leyendo en este momento, dado la circunstancia que los últimos 10 días hemos estado viendo a través de la noticia, los acontecimientos, los hechos que se están dando y que son noticias desde el Medio Oriente y que involucra, por supuesto, al pueblo de Israel. Y por eso hemos titulado Israel bajo fuego. En toda esta situación, en toda esta circunstancia, las noticias en todo el mundo es un poco confusa, generalmente cuando en su mayoría de los casos es una noticia totalmente parcializada. Sobre todo, el día de ayer escuchaba una entrevista que estaban haciendo aquí en CNN, en español, para los Estados Unidos, y a los panelistas que invitaron prácticamente ponían a Israel como el malo de la película, y al otro lado como los que están tirando confites y que son los buenos. Lamentablemente, tristemente, esa es la posición que se ha venido viendo en nuestro sistema noticiario, no solamente en Estados Unidos y por supuesto en América Latina, posiblemente mucho más fuerte, dado por las tendencias políticas que existen en algunos de nuestros países. Qué mejor que tener como invitado especial en este día a una personalidad que tiene la autoridad para hablar sobre esto. Él es una persona de una trayectoria diplomática impresionante. Él ha sido recientemente nombrado como el mejor embajador de todas las diplomacias en Colombia. Estoy hablando del queridísimo amigo embajador señor Yoed Maguen, que en este momento ya está en línea. Yoed Maguen también, él es israelí, es diplomático, como lo estoy mencionando en este momento. Él, como todo israelí, él pasó su servicio militar. Él conoce, no solamente por ser diplomático, sino por su propia vivencia, la realidad de Israel, y también él es hispano, también completamente de origen hispano, judío hispano, así es que él conoce exactamente las dos culturas en profundidad. Por eso yo creo que ninguna persona más importante para estar en nuestro programa para hablar de este tema que el señor embajador Yoed Maguen. Yoed, es un placer grandísimo que estés en nuestro programa El Mundo Actual. Quiero decirte que desde México, aparte de la comunidad estadounidense, desde México hasta Argentina, incluyendo una nueva radio FM hoy allá en Argentina que se une al programa El Mundo Actual, desde México, Centroamérica en su totalidad, y hasta el cono sur, lo que es Chile y Argentina, aparte de Bruselas, Bélgica, que es otra de las radios que se nos une
a retransmitir el programa El Mundo Actual. Bienvenido a nuestro programa, Joet, un grandísimo placer. Muchas gracias, Antonio, muy buenos días, qué alegría estar con ustedes esta mañana. Joet, bien, es una bendición para nosotros, nos alegramos cuando fuiste destacado como diplomático para nuestros países de América Latina, primeramente para el país de Panamá, y donde hiciste una labor extraordinaria, y en Colombia, donde has hecho un papel tremendo. Cuéntanos rápidamente, para que pues entremos en el tema, tu experiencia como diplomático, que por cierto no solo Panamá y Colombia, sino que comenzaste en San José, Costa Rica, donde tuve el privilegio de conocerte en aquella época. De hecho, el causante de mi segundo viaje a Israel para prepararme, documentarme y todo, fue gracias a tu gestión allá en el 96, por cierto. Así es, muchas gracias, Antonio, la verdad es que me halaga. Yo tengo una larga trayectoria en América Latina. Yo crecí unos años en Venezuela en los años 70 y luego como diplomático estuve en Costa Rica, donde ciertamente tuvimos el placer de conocernos, el gusto de conocernos, y luego de eso México, y luego hice una pausa de América Latina cuando fuimos a la India, pero estamos aquí de vuelta en Panamá, y en 2 semanas termino mi misión aquí en Colombia después de 3 años como embajador. Y la verdad es que pues a mí me fascina este continente. Yo me voy de aquí de regreso a Israel con mucha tristeza, porque América Latina para mí es casi que mi primer hogar, ya que mis padres nacieron en Argentina y casi toda mi familia vive en Costa Rica y en Argentina. Y bueno, la cultura de todos estos países nos encanta, nos fascina. Es más, ahora en el Mundial nosotros estuvimos con Colombia desde el primer momento, y estuvimos muy tristes cuando le perdió a Brasil, pero aquí estuvimos apoyando a la selección, y ahora pues estamos apoyando al gol de James para que se elige como el mejor gol del Mundial. Así que pues para mí América Latina es definitivamente una casa, un hogar. Importantísimo, eso demuestra tu corazón y como judío hispano, definitivamente, Joet. Ahora hablemos en estos momentos, gracias a Dios, en este momento corren vientos apacibles en estos instantes, por lo menos en el esfuerzo grandísimo que está haciendo Israel. Pero en estos 10 días o más de 10 días, Joet, pues la noticia de los ataques constantes de los terroristas de Hamas. Pero nos gustaría que tú amplíes, porque la gente piensa que esto fue apenas hace 2 semanas, pero lo que no sabe la inmensa mayoría de la gente es que esta gente ha estado constantemente durante mucho tiempo, no solamente hace 2 semanas, sino que esto ha sido constante, ese asedio contra el pueblo de Israel. Así es, definitivamente es así. El grupo de Hamas es una organización terrorista que tiene como uno de sus objetivos la aniquilación del Estado de Israel. Lo estipula claramente su plataforma ideológica, cláusula número 6, y ellos buscan todas las maneras para lograr ese objetivo. O sea, que si hace 1 año y medio estuvimos en otro conflicto con Hamas, y que en esa ocasión llegamos a un cese de fuego, eso no quiere decir que Hamas no ha estado activo en atacando a Israel. Hamas, en vez de construir sus instituciones, su Estado, porque acuérdense que nosotros salimos de la Franja de Gaza en el año 2005, y desde entonces no tenemos presencia ni civil ni militar en la Franja de Gaza. Sin embargo, Hamas se apoderó violentamente de esa franja de manos de la otra facción Fatah, expulsando a la autoridad palestina de la Franja de Gaza a Cisjordania. Y desde entonces la han convertido en un nido de terror, en donde ellos lo que hacen es construir
un aparato militar, una infraestructura terrorista, con el único propósito de seguir atacando a Israel, ya sea por medio de misiles o por medio de otros atentados. La semana pasada, por ejemplo, hubo 2 incursiones por mar de comando de Hamas, y trataron, su objetivo era apoderarse de un kibutz, de un pueblo israelí en el sur del país, a propósito que está ubicado a 2 kilómetros de donde yo nací. Y afortunadamente el ejército israelí nos pudo detectar a tiempo y eliminar esa amenaza. Hamas ha estado activamente atacando a Israel desde hace muchos años, porque recuerden que esta es su razón de ser, este es el gran objetivo de ellos. Y desde que pactaron con la autoridad palestina hace 3 meses, ellos comenzaron a aprovechar este acuerdo que dice que van a crear, y ya crearon, un gobierno de unidad nacional en donde Hamas tiene representantes, y entonces ellos aprovecharon este pacto para atacar a Israel, y este ataque culminó el día 12 de junio cuando 3 jóvenes israelíes fueron secuestrados y asesinados. Y paralelamente a eso comenzaron a disparar desde la Franja de Gaza. Primero las diferentes organizaciones terroristas que habitan a la Franja de Gaza, y luego más adelante comenzó también Hamas disparar, de manera que el 30 de junio intensificaron mucho esta ofensiva contra Israel, de manera que hoy día prácticamente todo el país, o un 90% de nuestro territorio nacional, está bajo ataque constante de misiles de la Franja de Gaza. En eso Israel tiene todo el derecho del mundo, derecho legítimo y también obligación de defender su población, porque jamás lo que hace es disparar, lanzar cohetes deliberadamente e indiscriminadamente contra nuestros poblados civiles, un acto que de hecho representa un crimen de guerra, y lo hacen desde lugares poblados con civiles, que representa otro acto de otro crimen de guerra. O sea, lo que hace Hamas constituye doble crimen de guerra, y eso hay que tenerlo en cuenta. Nosotros tenemos bajo el derecho internacional todo el derecho legítimo para defender nuestra población, y lo estamos haciendo con mucha cautela, avisando de antemano a los civiles en lugares donde se esconden los terroristas de Hamas, o donde tienen las plataformas de lanzamiento de misiles. Avisamos de antemano que ahí vamos a atacar, y solicitamos a la población civil que se aleje de las instalaciones terroristas. De esta manera, unos 5 o 10 minutos después, atacamos el lugar tratando de evitar al máximo el daño colateral. Sin embargo, si hay muertos civiles, y los hay, el único culpable bajo el derecho internacional es Hamas, que dispara desde balcones de casas, desde mezquitas, desde colegios, desde hospitales, y como dije, esto constituye un crimen de guerra. Actualmente se declaró ayer, o esta mañana, horas de Israel, un cese de fuego. Sin embargo, Hamas no quiso, o el brazo armado de Hamas, que para nosotros es lo mismo, no quisieron obedecer el cese de fuego, y también después de las 9 de la mañana, hora de Israel, cuando supuestamente iba a entrar en vigencia, siguieron disparando, y de hecho hicieron fracasar el cese de fuego. Nosotros reaccionamos ante esa nueva ofensiva de Hamas. Teníamos la esperanza de que el alto de fuego hubiese permitido a la población civil de ambas partes a retomar la vida normal, pero sin embargo Hamas
es una pesadilla, tanto para nuestra población civil como para la población civil de Gaza, y esas dos poblaciones van a tener que seguir sufriendo en manos de Hamás. Nosotros seguimos nuestra reacción y vamos a continuar hasta que Hamás deje de disparar. Es todo lo que queremos. No queremos entrar a Gaza, no queremos estar en conflicto, no estamos en conflicto con la población civil de los palestinos, y no queremos seguir este conflicto. Nosotros queremos que Hamás deje de disparar contra nuestras ciudades, que permita a nuestros civiles continuar sus vidas de manera tranquila. Es todo lo que pedimos, es todo lo que queremos, y vamos a hacer todo lo posible para lograrlo. Estamos con el embajador de Israel en este momento en Colombia, él es Joed Maguen. Joed, una de las situaciones tristes que se está dando en esto es la malintencionada información en las noticias en el derecho de Israel a defenderse. Hacen como en las noticias como que siempre Israel es el que está atacando y que a las poblaciones civiles y que los pobrecitos muertos palestinos, pero casi no enfocan de dónde se origina, y que Israel sencillamente, si no tiene víctimas civiles, es porque gracias a Dios Israel tiene un sistema extraordinario para defender a su población civil. Pero en todo esto hay una mala información, o malintencionada información. Una de ellas, por ejemplo, tú lo has vivido ahorita en Colombia, ha sido la del señor alcalde, y eso se da en todo el mundo, donde utilizan imágenes falsas para hacer creer de que todas esas víctimas las está ocasionando en este momento Israel. Coméntanos un poquito de esa mala intención que están dando, por supuesto bien manipulada en este caso por los mismos palestinos, que por cierto nos preocupa, porque si el presidente Abbas, que representa la parte moderada palestina, salen dando declaraciones como en la que tuviste con este embajador de Palestina en Perú, donde él abiertamente sale defendiendo a Hamás, y uno dice, oye, pero ¿cómo ellos pueden decir que al mismo tiempo quieren paz con Israel, pero al mismo tiempo apoyando abiertamente a un grupo ultraterrorista? Compártenos un poco sobre esto, Joel. Bueno, definitivamente es lamentable que los medios de comunicación se despierten y empiecen a dar la noticia solamente cuando Israel reacciona ante la ofensiva de Hamás. Esto sucedió esta vez, sucedió hace 1 año y medio, y sucedió en la operación Plomo Fundido. Pero como yo expliqué, Hamás es una organización que busca constantemente perjudicar a Israel, porque acuérdense que su objetivo máximo es la aniquilación de nuestro Estado. Y nosotros tenemos todo el derecho de evitar que eso suceda. O sea, que la ecuación o la comparación entre las dos partes nunca puede ser moral. O sea, no hay una ecuación moral entre un grupo terrorista que lo que busca es aniquilar a un Estado, con un Estado que lo que quiere hacer es evitar que aquel grupo logre su objetivo. Y por lo tanto, el apoyo tiene que ser con el que busca defender su población, no el que busca aniquilar a un pueblo. En ese sentido, nosotros agradecemos el apoyo internacional a nuestro derecho legítimo de defensa. Eso incluye también un comunicado que emitió el gobierno de Colombia hace 5 días, condenando a los ataques de terror contra Israel. Lamentablemente hemos visto en los últimos años, ya van muchos años, que los palestinos utilizan diferentes tácticas en su lucha contra nosotros, más que todo en los medios y en las redes sociales. En este marco, ellos utilizan fotos que no tienen nada que ver con el conflicto entre Israel y los palestinos. Son fotos falsas, son imágenes falsos que llegan de otros conflictos como el sirio, como el iraquí, y es muy lamentable que gente como el alcalde de Bogotá caigan en esa trampa
y formen parte de esa maquinaria manipuladora por parte de los palestinos, que a propósito la BBC de Londres publicó hace una semana un artículo diciendo precisamente esto, que la mayoría de las fotos, de las imágenes que los palestinos difunden no son verdades, no vienen de la Franja de Gaza. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con el uso y con esa información manipulada. Nosotros, respecto al tema de nuestro sistema de defensa, desde noviembre del 2012, cuando llegamos a un cese de fuego con Hamas dedicó su tiempo y sus esfuerzos para aumentar el armamento mortífero contra Israel y para mejorar su infraestructura terrorista. Esto lo hicieron en vez de, como dije antes, crear su propio Estado, construir instituciones, construir edificios y casas para su población. En cambio, nosotros lo que hicimos fue invertir nuestro tiempo y nuestros esfuerzos en fortalecer nuestra defensa, ya sea a través de refugios, que por ley hoy día todos los apartamentos tienen que tener un cuarto que es reforzado precisamente para ataques de esta naturaleza. Y otra cosa que hicimos fue mejorar el sistema innovador de misiles contra misil, o sea, misil contra misil, que lo que hace es interceptar a los misiles de Hamas cuando el sistema piensa que hay un riesgo de que ese misil caiga en un poblado civil. De esta manera no hemos visto muertos israelíes, gracias a Dios, y de hecho gracias a este sistema sofisticado que lo estamos mejorando cada día, lo que nos permite de alguna manera seguir con nuestras vidas. Pero eso no quiere decir que nosotros no hacemos todo lo posible y tomamos todas las medidas necesarias para que civiles del otro lado no se vieran afectados por este conflicto, en donde ellos no tienen nada que ver y son rehenes y sirven como escudos humanos en manos del grupo de terror Hamas. Estamos con el embajador Joed Maguen desde Colombia, el embajador de Israel en Colombia. La señora Ruth Salmerón es la directora de Radio Poder 1030. Creo que ella también tiene pregunta, señor embajador, para usted también en este momento. Ruth. Claro que sí, claro que sí. Bien, pensamos que algún momento salió ahí del micrófono. Sigamos un poquito, Joed, en estos momentos, hablando que ya sabemos que los terroristas de Hamas no están interesados en la paz con Israel, no tienen ese interés en lo más mínimo. La posición de ellos, ya la has citado tú, la declaración de ellos es el aniquilamiento del pueblo de Israel. O sea, no hay el más mínimo interés en buscar una paz auténtica y verdadera en estos momentos. Sin embargo, Israel sigue insistiendo y mostrando al mundo que no es el que le interesa la guerra, sino que le interesa ese proceso de paz. E inclusive ha hecho concesiones algunas veces dolorosas, algunas veces se ha sacrificado ciudades que bíblicamente e históricamente han pertenecido al pueblo de Israel, como el caso de Belén, el caso de Hebrón, el caso de Jericó, el caso de Samaria, que tienen una trayectoria profunda e histórica dentro del pueblo de Israel. Coméntanos un poco más, Joed, cómo Israel ha demostrado ante el mundo que está dispuesto a sacrificarlo. Inclusive en el alto al fuego ahora, Israel, el que salía más perjudicado al aceptar el alto al fuego era el mismo Israel, porque inclusive le pide a Egipto en el alto al fuego que Israel se haga responsable de todos los daños en esta parte de Gaza. Y aún así, Israel, con tal de demostrarle al mundo, estaba dispuesto a aceptar esas condiciones. Compártanos más sobre eso. Antonio, no entendí, más que todo por dificultades de eco que tengo en el teléfono.
No entendí, ¿cuál es la pregunta específica? La pregunta sería, la pregunta es específicamente, ellos, los de Hamas, en este momento no han aceptado totalmente el alto al fuego. Sin embargo, Israel, demostrando al mundo que quiere la paz, inclusivemente aceptó este alto al fuego cuando el mayor perjudicado es Israel. Lo que quiero es que amplíes de cómo Israel constantemente está sacrificando lo que sea con tal de demostrar al mundo que él sí quiere tener buena convivencia con sus vecinos palestinos. Sí, claro, ahora sí entiendo. Bueno, definitivamente Hamas no busca una reconciliación con Israel, no busca el diálogo y no busca encontrar un compromiso histórico. ¿Por qué? Porque acuérdense que su razón de ser es la destrucción del Estado de Israel. Lo dicen abiertamente y está estipulado en su carta de nacimiento. En cambio, ellos hacen todo lo posible para perjudicar a nosotros. Ellos se apoderaron, como yo dije, de la Franja de Gaza hace 7 años. Ellos tienen toda la intención de hacer lo mismo también en Cisjordania, lo que representa un peligro eminente a la autoridad palestina y también a nosotros. Jamás no forma parte de una ecuación de paz. La autoridad palestina y el pueblo palestino sí lo forma, y nosotros pues hacemos todo lo posible para que las negociaciones con ellos den resultado. El proceso de paz inició hace 21 años y hemos llegado a unos logros importantes en el marco de los cuales, por ejemplo, se creó la autoridad palestina. Sin embargo, en los últimos años sentimos que los palestinos no están sinceramente interesados en solucionar el problema, sino que lo único que les interesa es la creación de su Estado, pero no la solución de todos los problemas que están en disputa entre nosotros. Y eso no es válido. La creación de un Estado palestino forma parte crucial, importante, pero aún así es una parte de cualquier negociación con Israel. Nosotros seremos el primer país en reconocer un Estado palestino siempre y cuando se logre mediante una negociación directa con nosotros y no con Naciones Unidas. En cambio, los palestinos prefieren acudir a las organizaciones internacionales porque ahí se sienten mucho más cómodos, tienen una mayoría absoluta, ellos no tienen que hacer ninguna concesión y ellos no tienen que negociar las resoluciones, sino simplemente las ponen, las presentan y son aceptadas por su mayoría automática. Después de eso, ellos piensan que nosotros vamos a obedecer esas resoluciones que fueron tomadas sin tomar en cuenta nuestros intereses más vitales. Nosotros seguimos extendiendo nuestra mano para una verdadera negociación que abarque todos estos temas que están en disputa, como fronteras, como Jerusalén, como asentamientos, como refugiados. O sea, son temas muy sensibles y muy explosivos, cada uno de ellos. Pero para lograrlo se necesita paciencia, se necesita sentar y negociar y no encontrar cada vez una excusa. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque en los últimos 5 o 6 años los palestinos cada vez mencionan el tema de los asentamientos y de la construcción nuestra en los asentamientos. En ese sentido, yo quiero aclarar el tema para que sea bien entendido. Nosotros nos retiramos de la península de Sinaí en 1981. En ese entonces, en ese proceso, evacuamos 21 asentamientos, incluyendo 2 ciudades, mostrando de esa manera que los asentamientos nunca van a ser un obstáculo en el camino a la paz. Hace 9 años, cuando desalojamos la Franja de Gaza, nos vimos obligados a evacuar 18 asentamientos israelíes de la Franja de Gaza, de manera que hoy no hay presencia ni civil ni militar en ese territorio. O sea,
demostrando nuevamente que a la hora de verdad, a la hora de negociar con los palestinos, vamos a tomar nosotros unas concesiones que son muy dolorosas también para nosotros, pero que demuestran la seriedad en la que nosotros vemos ese proceso y en la que nosotros queremos sinceramente llegar a un compromiso histórico con los palestinos. Lamentablemente nosotros no vemos la parte palestina haciendo lo mismo y cada vez con una u otra excusa perjudican o frustran el diálogo político con nosotros. Joel, tenemos una audiencia para ir finalizando porque sé que estás muy ocupado con muchas entrevistas y todo. Tenemos una audiencia, como ya oíste, desde México hasta a Chile. E inclusive tenemos radios en Venezuela que están retransmitiendo el programa El Mundo Actual. ¿Qué le dirías tú a nuestra audiencia? ¿De qué forma nuestra audiencia podría participar solidarizando-se con Israel? ¿Cuáles serían los canales que tendrían que buscar ellos, ya sea escribir solidaridad, escribiendo a sus embajadas, a las embajadas de Israel en sus países, o escribiendo a la secretaría de cada país de su gobierno para que apoye a Israel? ¿Cuál sería el mecanismo? Estoy dando más o menos una de las ideas, pero tú sabes mejor. ¿Cuál sería el mejor mecanismo que recomendarías a nuestra audiencia desde México hasta Argentina, de cómo ellos? Recuerda que Latinoamérica, no solamente el pueblo cristiano, sino el pueblo en general de Latinoamérica, en su mayoría aman y respaldan a Israel. Ni se diga Colombia, Panamá, Costa Rica, que son 100% pro Israel, e inclusive el mismo pueblo nicaragüense, a pesar de que tiene un sistema de gobierno que es anti-israelí. Con todo y eso, el pueblo mayoritariamente nicaragüense ama a Israel, lo mismo El Salvador en estos momentos, y Honduras, acabo de estar en Honduras. ¿Qué le diría a toda nuestra preciosa audiencia? Porque son más de 60 radios en estos momentos que retransmiten a lo largo de toda América Latina el programa. ¿Cómo pueden ellos participar, solidarizarse con la causa de Israel? ¿Cuáles serían los canales que tú recomendarías para que ellos participen, nuestra audiencia? Bueno, Antonio, creo que te quiero agradecer por este punto. Es muy importante porque definitivamente hay muchos amigos nuestros en este continente que la información que les llega es a través de los medios de comunicación y muchas veces no conocen la realidad o la verdad y se alimentan por las agencias de noticias desde la Franja de Gaza, que lamentablemente pues no muestran todo el panorama y sino solamente la reacción israelí ante el ataque de Hamas. Yo diría lo siguiente: hay varias maneras en que nuestros amigos se pueden informar de primera mano de nuestras posiciones y de la realidad, qué es lo que está pasando, y esto es a través de las páginas de Facebook de nuestras embajadas en el continente. En el caso de Colombia es Israel en Colombia, así de sencillo, es entrar a la página Israel en Colombia y hacer like. De igual manera se puede hacer en México, en Costa Rica, en Chile, en Bolivia, en todos los otros países de América Latina. Segundo, nosotros tenemos otros sitios en Facebook que son muy buenos y que donde fluye mucha información de nuestra posición y de cuál es pues la realidad tal como nosotros la estamos viendo. Una es la Fuerza de Defensa de Israel, las Fuerzas de Defensa de Israel, que es muy buena. Otra es la cuenta de Twitter del mayor o del capitán Ronnie Kaplan, así sencillo. Ronnie Kaplan es vocero de las Fuerzas Armadas de Israel, él habla español, él tiene su página muy clara, los mensajes de él, los tweets de él son muy claros y ayudan a entender pues la realidad. Además de eso, a nuestros amigos que quieren apoyarnos en esta lucha en las redes, pues los invito a que reaccionen y comenten ante la ofensiva
de nuestros enemigos en las redes que insultan, que mienten, que pues dicen cosas que difunden mensajes que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad, que difunden imágenes que son falsos, y esos hay que exponerlos. La verdadera lucha está en estos días en las redes, y nosotros sinceramente necesitamos cualquier voto o cualquier mano que nos ayude a luchar para mostrar la verdad, la realidad, y no caer en la manipulación y en las trampas que hacen los palestinos. Una vez más, Joel, la página de Facebook de ustedes en Colombia, de la Embajada de Israel en Colombia, para nuestra gente, nuestra audiencia. Sí, es Israel en Colombia, así seguido, Israel en Colombia, o Israel en México, Israel en Panamá, Israel en Argentina, Israel en Brasil, y ahí pues nos llega la información oficial de la Cancillería israelí, más imágenes, videos que nosotros difundimos, que muestran, por ejemplo, les voy a dar un buen ejemplo de lo humano que es el ejército israelí. Hace unos días un piloto israelí salió por una misión de atacar un vehículo con terroristas de Hamas. Cuando el piloto, y todo esto se muestra en imagen, en video, cuando el piloto identifica el carro, él ve también que hay civiles alrededor del carro, y dice en hebreo, y está traducido, que posiblemente son niños, y por lo tanto dice, hace un llamado a su base y dice, abort, no voy a seguir la operación porque hay niños. Y no lo hace, no destruye el carro con terroristas, aunque tiene el derecho de hacerlo, por el simple hecho de que no quiere perjudicar a civiles que no están, que no forman parte de este conflicto y que sufren como nosotros de manos de Hamas. Entonces, todas estas imágenes se pueden ver y se pueden compartir de nuestras páginas, que todo lo que hay que hacer es like. Israel en Colombia, o las Fuerzas Armadas de Israel, o la página de Ronnie Kaplan, y hay más, pero empecemos con esto. Joel, es un grandísimo placer que hayas estado en nuestro programa El Mundo Actual, y importantísimo toda esta información que estás dando a nuestros pueblos en Latinoamérica y a nuestra grandísima comunidad hispana en todos los Estados Unidos de América. Conocer la verdad es muy importantísimo, aparte que debemos de aclarar que nosotros como cristianos definitivamente estamos y vamos a estar en toda circunstancia a la par de Israel. Y yo quiero que lo sepa, ya tú lo sabes por la amistad que hemos tenido, has viajado conmigo a muchas iglesias cuando estuviste en Costa Rica, allá, y tú sabes que el pueblo cristiano ama al pueblo de Israel, y que como cristianos tenemos varias razones poderosas por seguir amando a Israel. Número uno, porque creemos en el mismo Dios que adora a Israel, adoramos nosotros, que es el Dios de la Biblia. Número dos, porque tenemos una sagradas escrituras que compartimos los dos pueblos, cristianos e Israel, como es la Biblia. Y número tres, porque tenemos un Mesías que es judío, como es Yeshua o Jesús. Por esas poderosas razones, el pueblo cristiano, nos guste o no nos guste, tenemos que amar a Israel por nuestros principios que tenemos en vínculo con el pueblo de Israel. E inclusive una vez Joel me decía, por cierto, en el 96, cuando por gracia, por esa intervención tuya, esa gestión tuya que me mandaste a Israel allá en el 96, me decía un rabino allá en Israel, cuando un cristiano me dijo, te hable mal de nosotros y odia al pueblo de Israel, me dijo, duda de ese cristiano, porque no puede ser cristiano aquel que odia a Israel cuando tiene una misma Biblia judía, cuando tiene un Mesías judío y cuando se supone que adora al mismo Dios que adoramos nosotros. Me dijo, entonces tenle miedo a ese supuesto cristiano, porque un verdadero cristiano, me dijo este rabino, es aquel que también nos va a amar a nosotros. Y esa es una gran realidad. Yo quiero que sepas de parte de toda nuestra audiencia del programa El Mundo Actual, que nosotros amamos y apreciamos, y vamos a estar en todo momento, en las buenas y en las malas,
vamos a estar apoyando al pueblo de Israel. Gracias, Joel. ¿Algunas últimas palabras para nuestro programa? Bueno, en primer lugar, Antonio, muchas gracias. Es muy conmovedor escuchar estas palabras y saber que definitivamente tenemos el apoyo y un amor muy grande hacia Israel por parte de las comunidades evangélicas y cristianas en este continente. Espero que, sé que nos van a seguir apoyando. Ojalá pudiéramos verlos también activos en las redes sociales, apoyando a nuestra posición, apoyando a nuestro derecho de defender nuestra población en Israel y condenando al terror que busca sufrimiento cuando realmente las poblaciones lo que quieren es vivir en paz. Así que, Antonio, gracias por este espacio que me diste para pues hacer saber nuestra posición y cómo nos sentimos nosotros. Y gracias sinceramente por este apoyo, Antonio. Joel, ¿estás comprometido a estar con nuestro grupo el próximo mes de abril, que vamos a visitar Israel con un grupo bien hermoso? ¿Estás comprometido para que vengas a hablar allá en Jerusalén a nuestro grupo? Tanto tú como nuestro queridísimo amigo Efraín Modi, que son íntimos amigos ustedes los dos. Así es que están comprometidos. Recuerda, ahora que regresas de nuevo a casa en 2 semanas, como dices. Así es que en abril esperamos todos los que van a ir con nosotros a Israel en el mes de abril. Esperamos no solamente abrazarte, estrechar nuestras manos, sino escuchar una de tus conferencias en nuestro grupo, Joel. Un grandísimo placer de nuevo haberte tenido en nuestro programa por primera vez. Muchas gracias, Antonio, y ahí nos veremos en el próximo mes de abril en Israel. Que Dios te bendiga y shalom. Bien, hemos tenido esta entrevista preciosa con nuestro queridísimo, el embajador de Israel en Colombia. Tremendo, extraordinario, conciso, claro, la entrevista que él nos ha concedido en este momento. Sabemos que él es una persona eminentemente ocupada, un país grande como es Colombia, y de gran relevancia en América Latina en estos momentos. Así es que vamos a ir rápidamente a una pausa rápidamente, y después venimos con una canción preciosa sobre Israel que les voy a poner. Así es que vamos a esta pausa, y una bendición tremenda esto que hemos tenido a nuestro queridísimo embajador de Israel en Colombia, Joel Mayen. Vamos a una pausa. Bolaines Productions cuenta con todo el material del doctor Antonio Bolaines, 52 temas escatológicos grabados en DVD y su último libro titulado Camino al Falso Profeta. Los temas más recientes en DVD son El Pacto del Fin, La Semana 70 de Daniel, Los 144,000 y la Multitud, Los Falsos Ungidos, La Mujer y el Dragón, El Sello de la Bestia, Los 2 Testigos, El Fin Llegó, Síntomas de la Gran Tribulación, Las 10 Vírgenes, Camino al Juicio Final, La Visión de las 4 Bestias. Para ordenar el material del doctor Antonio Bolaines puede llamar al 956-702-1364, 956-702-1364. Nuestra dirección es P.O. Box 268, San Juan, Texas, 78589. Los horarios de oficina son de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, tiempo central, y preguntar por Daniela Alanís. Ya estamos de regreso en el programa El Mundo Actual. Estamos en la etapa final de esta entrevista que el doctor Bolaines ha estado haciendo al embajador de Israel en Colombia. Regresamos con usted, doctor Bolaines. Adelante. Ruth, ha sido una bendición tremenda la que hemos tenido. Lástima que yo creo que tú te fuiste en ese momento. Quería que tú le hicieras alguna pregunta también a él. Yo creo que ha sido extraordinaria la entrevista, que en una forma impresionantemente y humilde, así como lo oíste a él, Ruth, a él hablando en esa forma sencilla y humilde, así es él, una persona bien accesible, sumamente humilde, a pesar de el puesto que él tiene. Fíjate, Ruth, que él ha sido nombrado el mejor embajador de América Latina. Imagínate, ha recibido ese nombramiento, y lo ves así como te habló. Así es él cuando llega, accesible, humilde,
Yo creo que ha sido un privilegio, Ruth, que lo hayamos tenido en este momento. Adelante, Ruth. Sí, de hecho, doctor Bolaños, yo tuve una conversación previa una hora antes de entrar al programa y tuve una impresión muy agradable con él. Estaba ya desde ese momento preparado, me dijo, para entrar a la entrevista y había separado el tiempo para estar con la audiencia del programa El Mundo Actual, y lo cual es bastante loable porque siendo una persona del rango y la posición que él ocupa, dedicar este tiempo para la audiencia, y eso es así son los judíos, porque mucha gente tiene otra impresión de que el pueblo judío es malo, que la gente, incluso hasta cuando le dicen, ay, tú eres un judío, dicen a veces la gente, yo he escuchado ciertas expresiones, pero realmente es otra la realidad, y en estos momentos, como usted ha mencionado durante toda la conversación en el programa, doctor Bolaños, el pueblo judío es un pueblo de paz, anhela la paz, vivir con su gente en paz. Mas, sin embargo, los enemigos quieren solamente la guerra. Fíjense que en la página de Facebook estoy leyendo lo que dice el Ministerio de Defensa de las Fuerzas Armadas de Israel, y dice un post que hizo el vocero de Hamas. Dice, nosotros lideramos a la gente para la destrucción y para matar, llevarlos a la muerte. Sin embargo, y las palabras siempre que escucharemos de los judíos, del pueblo hebreo, es: queremos paz, queremos que cese el fuego. Ellos son un pueblo de paz. Y fíjate, Ruth, hablando eso, abonando más al comentario que tú estás haciendo, las palabras que dijo en la parte final el embajador Joed Maguen, cuando de este joven piloto que va en su casa y tiene en su mira a este carro que van debidamente comprobados terroristas de Hamas, pero que en ese momento el piloto, a través de sus visores, logra ver que hay niños alrededor. Vi el video, doctor Bolaños. Ok, sí, adelante. Sí. Sí, vi el video que pusieron el Ministerio de Defensa de las Fuerzas Armadas de Israel, y pusieron 2 videos en lo que el piloto está diciendo exactamente que mira a los niños, y por eso hay civiles, mencionan ellos también. Por lo tanto, entonces dijeron, aborte la acción. Le dijeron a él, esa fue la orden que él recibió, y por eso no atacó. Y esa es la diferencia entre un país que se defiende, que tiene el derecho a defenderse. Y por eso, orgullosamente lo digo, y tenemos al César lo que es del César, me siento orgulloso de nuestra nación. Hablemos como ciudadanos americanos, tú también, tú eres ciudadana americana. Nos sentimos orgullosos de Estados Unidos en eso, porque Estados Unidos se mantiene hasta el último momento diciendo la misma palabra: Israel tiene derecho a defenderse y Estados Unidos lo va a respaldar. Y entonces esa misma voz gallarda que tienen los Estados Unidos de respaldar incondicionalmente a su amigo, el pueblo de Israel, debería de tener toda nuestra Latinoamérica, que por cierto, Ruth, han recibido enormes beneficios del pueblo de Israel. Inclusive tu propio país de origen ha sido un país eminentemente bendecido por la ayuda de Israel, ni se diga Honduras, Guatemala, Costa Rica. Bueno, Costa Rica sabemos que ama a Israel, ahí ni lo discutimos, igual Panamá, pero algunos países, incluyendo Venezuela, fueron tremendamente bendecidos por el pueblo de Israel. En realidad a veces es un poco injusto de que no quieran ellos, algunos de estos líderes políticos, no el pueblo, líderes políticos, no quieran ver la realidad del corazón pacífico que tiene el pueblo de Israel, y apoyen a un grupo terrorista que ya lo vimos, es el mismo espíritu, ya lo vimos operando aquí el 11 de septiembre contra las Torres Gemelas. No perdonan en lo más mínimo niños, nada de civiles. Mientras que mirábamos esta imagen de este avión de Israel, a este piloto diciendo que abortaba la acción porque iban niños ahí. Adelante, Rob.
Así es, doctor Bolañes. Yo tengo una cuenta en Twitter y también les escribí a varios de los medios de comunicación de las grandes cadenas, como la BBC fue una, y otras fueron otras que bueno, no voy a mencionar todas las que yo les escribí, porque estaban sacando imágenes de exactamente del otro lado, de Palestina y de Hamas, y dando un tono negativo completamente y poniendo al pueblo de Israel como los villanos de la película, para decirlo de alguna manera. Entonces yo les escribí de cómo, porque también si vamos a ser justos, siendo que los medios de comunicación son el cuarto poder, y cuando sacamos nosotros una noticia, tenemos que sacar las dos versiones, tenemos que sacar las dos partes. Entonces yo les escribía y ahí me cayeron a palo. Yo creo que eran muchos palestinos contestándome que yo era una ignorante, que yo no sabía lo que estaba diciendo. En fin, yo no argumenté con ellos, pero lo que les estaba tratando de decirles es que sacaran también noticias del otro lado, no solamente que sacaran las noticias de Israel. Por otro lado, tengo una familia que son muy queridos desde que me acogieron cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, y fue una familia judía. Ellos estaban caminando por las carreteras ahí en la ciudad de Houston, Texas, y el señor Cohen, por tener la bandera de Israel pegada en su automóvil, hubieron un grupo de palestinos que le reventaron el vidrio a los carros solamente por haberle visto la bandera de los Estados Unidos, de la bandera de Israel en su automóvil. O sea que esta gente es conflictiva, no pueden ni siquiera verlo en pintura, la bandera, que ya ellos se enfurecen. Doctor Bolañes. Es exactamente, ese es el espíritu lamentable que presenta esta parte de lo que yo le llamo árabe palestino, y que por cierto tengo un artículo muy importante, muy informativo en mi página web bolaines.org, que se llama Israel o Palestina, donde demostramos que todos los hoy llamados palestinos no son filisteos, son sencillamente árabes, descendientes de todos los países árabes y musulmanes, los que están allí, que se acantonaron en el territorio de Israel, y que ahora ellos dicen que Israel les usurpó esa tierra. Hay un artículo que yo lo cito, y en ese artículo en bolaines.org, en ese artículo que se llama Israel o Palestina, donde yo digo que quienes desconocen la historia están condenados a cometer los mismos errores del pasado. Sin embargo, con todo y eso, a pesar de que no tienen ninguna historia de la tierra de Israel, que no tienen ninguna razón para decir que Israel usurpó esa tierra, con todo eso, que no tienen nada, con todo y eso, Israel, con tal de demostrar al mundo que Israel quiere paz, aún con sus enemigos, Israel ha estado dispuesto a hacer concesiones dolorosas. Y con todo y eso, el mundo palestino no cambia su posición. Entonces, yo digo, aún la fracción moderada, como la que lidera el presidente Abbas, sus embajadores, que son el embajador de Palestina, que por cierto uno dice, bueno, si todavía no hay un Estado palestino, sin embargo, estas son unas enormes incoherencias en algunos gobiernos de nuestra América Latina, como el caso de Nicaragua. ¿Cómo Nicaragua tiene un embajador, una embajada palestina, cuando no tiene una embajada de Israel, un país, el único país democrático del Medio Oriente? Entonces, son unas enormes incoherencias. ¿Cómo ellos le acreditan como diplomático de un país que todavía no existe directamente? Y entonces, pero con todo y eso, en estos países le dan bombos y platillos a estos elementos que supuestamente ellos los presentan como pueblo que está luchando por la paz. Pero si realmente esta parte moderada palestina quiere estar jugando el papel ante las Naciones Unidas de que está dispuesta a hacer concesiones de paz, entonces ¿por qué en este momento ellos abiertamente apoyan a los terroristas de Hamas, cuando ellos saben, esta parte palestina sabe abiertamente que los que han hostigado todo este daño no ha sido Israel, sino que han sido ellos? Israel simplemente ha tenido que defenderse, y está obligado a defenderse, lamentablemente. Bueno, doctor Bolañes, se nos acabó el tiempo y quisiéramos hablar más, pero el programa va a estar después dispuesto on demand para aquellos que quieran escucharlo nuevamente, y pueden ir a www.wgb.com. Como también, doctor Bolañes, usted puede retransmitirlo a las diferentes estaciones de radio. Ha sido un placer estar con usted en el programa. Sí, Ruth, yo quiero terminar rápidamente
esta canción porque es preciosa, porque habla de la paz y ahí nos da un chancecito terminarla. Terminamos con esto y solo decirle al pueblo de Israel, al pueblo hispano, todo nuestro pueblo hispano, incluyendo nuestros líderes, pastores y todo, que pase lo que pase, venga lo que venga, sigamos apoyando a Israel en todas circunstancias, en las buenas y también en las malas. Y la mejor manera de apoyar a Israel, Ruth ya lo dijo el embajador, la mejor manera de apoyar a Israel es participando en las redes sociales. Ahí, participen en las redes sociales y hagan sus comentarios a favor de Israel. Y si el Señor así lo permite, el próximo martes, Dios mediante, no obstante, anunciando a los de Edmonton, Canadá, que este viernes, sábado y domingo voy a estar con ustedes. El mundo actual. Este programa fue una producción de Bolaines Ministries. Te invitamos a que nos sintonices en el próximo programa a esta misma hora y por esta radiodifusora, con todo un análisis del acontecer mundial y temas de interés para tu vida. Todas las conferencias y material del Dr. Bolaines están disponibles en DVDs y discos compactos. Para opiniones y comentarios, escribe un correo electrónico a drbolaines@aol.com o visita nuestra página web bolaines.org. El teléfono es 956-702-1364. 956-702-1364. Su contribución financiera nos ayudará a sostener este espacio radial en esta emisora y alcanzar almas para el reino de Dios. Escríbenos al P.O. Box 268, San Juan, Texas 78589. Que Dios te bendiga. Una guitarra y les canto una canción.